esta es la segunda parte del tema Atrévete a caminar firme en la luz, ¿verdad? ¿Por qué dice firme? Porque como yo les decía a ustedes, no es lo mismo caminar uno jorobado, cansado, ¿verdad? A caminar uno firme, ¿verdad? Ya vieron que ustedes que cuando estábamos en la escuela, lo primero que nos decían era firmes, y ya nosotros estábamos así, ¿verdad? Firmes, correctos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a seguir con lo que estábamos hablando de caminar en la luz. Y en Proverbios 6, 22, 23 dice su palabra, dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas, cuando te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mire, amado hermano, la obediencia es la llave. Nosotros la vez pasada estuvimos hablando acerca de eso y la llave de hoy es la obediencia. ¿Por qué? Porque dice en Proverbios 6:22, hijo mío, obedece el mandamiento cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Esta es otra versión. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento dice ahí, bienvenida. El mandamiento es una lámpara. ¿Qué es una lámpara, hermano? Algo que da luz. La enseñanza es la luz y la disciplina es el camino a la vida. La disciplina es el camino a la vida. Debemos de hacer que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida, hermano, y que no sea como que, ay Dios, otra vez, bueno, me voy a conectar para que no me esté diciendo nada. No, hermano, eso debe ser como una disciplina. Nosotros, aunque yo no les diga que vamos a tener servicio, ustedes saben que tenemos servicio martes, intercesión, jueves 9:30, grupo de mujeres, y sábado 8 de la noche, servicio familiar. Debemos de agarrarlo como una disciplina, como cuando alguien se pone a caminar o a hacer ejercicio, o la disciplina de leer la Biblia y un montón de disciplinas, ¿verdad? Nosotros sabemos que si nos pasamos de un horario, si no hacemos esa disciplina después, vamos a tener consecuencias. Entonces debemos hacer que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida, acompañándonos y guiándonos en donde quiera que vayamos. Es que esto es en donde quiera, no podemos ser de una manera y de ahí ser de otra. Esto debe ser donde quiera que nosotros vayamos. No es que es cuestión de honrar las escrituras exteriormente, sino de obedecerlas en el corazón. Usted las puede repetir y se puede saber todos los versículos si usted quiere. Pero si usted las escrituras solo las tiene exteriormente y no las obedece en el corazón, no sirve de nada más, hermano. ¿Qué sucede cuando obedecemos a la palabra de Dios? ¿Sabe qué sucede cuando obedecemos a la palabra de Dios? Esto nos otorga una obediencia. Dice que, como leímos en Proverbios 6:22, dice que Él nos va a dar dirección. ¿Cómo nos va a dar dirección? Cuando nosotros caminemos, dice la palabra, te servirán de guía. Cuando usted camine, usted puede decir, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces usted camina y sabe que usted lleva una lámpara, que es la palabra del Señor. Dice que también nos trae lo que es la protección. Dice, cuando duermas vigilará tu sueño. Recuérdese que yo le mencioné la semana pasada que no duerme el que guarda a Israel, dice la Biblia. Nosotros podemos estar dormidos, pero hay una batalla espiritual que el Señor y los ángeles están peleando mientras que nosotros estamos durmiendo. Dice también que tiene instrucción. ¿Por qué tiene instrucción? Porque dice que cuando te despiertes hablarán contigo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros al despertar, verdad? No despertar solo así a lo loco. Darle gracias a Dios, hermano. Siempre se lo he dicho y lo va a escuchar de mí. Hay gente que hoy no amaneció. Hay gente que tiene a su familia esperando reconocerla en el anfiteatro. Hay gente que está esperando un diagnóstico médico, hay gente que está haciendo cola en un hospital, hay gente que está postrada, hay gente que ya no amaneció el día de hoy. Y nosotros aquí estamos. Entonces dice, instrucción es cuando te despiertes hablarán contigo. Hable con el Señor, amado hermano. Señor, buenos días, gracias por este día. Porque muchos no pudieron abrir sus ojos y yo sí. Muchos están postrados en cama y yo me puedo levantar. En el versículo 23 amplía para qué sirve la palabra de Dios. También no solo nos da dirección, no solo nos da protección, no solo nos da instrucción, sino que dice que también nos sirve para guiarnos.
porque dice que el mandamiento es una lámpara para nosotros. Ahí está Alejandra que maneja, no sé si está... Roxana también maneja moto, por ahí Bárbara también maneja. ¿Por qué les quiero poner este ejemplo? Porque dice para guiar. El mandamiento es una lámpara. ¿Por qué las mencioné a ellas? Porque ellas manejan. Y cuando ellas miran una señal de tránsito, ¿qué hacen ellas? Si miran que dice stop, entonces se paran. Si dice no virar a la izquierda, ellas saben que no lo deben hacer. Entonces dice que la palabra del Señor nos sirve para guiarnos, que es un mandamiento, que es una lámpara para nosotros. También nos sirve para protegernos. ¿Por qué? Porque la enseñanza es luz. Porque cuando usted dice, no, yo me aferro a la palabra donde dice que fe es la certeza que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y no importa que digan que me están haciendo esto, que me están haciendo lo otro, no importa. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Entonces, cuando usted empieza a agarrar la Biblia como su dirección, su protección, su instrucción, su guía, su protección y su enseñanza, amado hermano, ahí ya la hizo. Mire, el enemigo ya no puede hacerle nada. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que está derrotado, porque usted está confiando en la palabra. Dice en un salmo que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los mira y los cubre, dice su palabra. Entonces, mire, el ángel de Jehová acampa alrededor, no de todos, sino que solo de los que le temen. ¿Se da cuenta? Es más que claro que no debemos de temer de nada ni de nadie, porque nuestro buen Señor nos proporciona esa seguridad que necesitamos por medio de la obediencia. Solo necesitamos obedecer. Mire, lo único que usted necesita es obedecer. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos en la casa, para que ellos estén cubiertos, para que les demos dirección, protección, instrucción, los guiemos y los enseñemos qué tienen que hacer ellos. Respetar unas reglas. Ser obedientes. Usted a sus hijos les dice, mientras que vivas bajo este techo, hay unas reglas y tenés que obedecer. ¿O solo yo he dicho eso? Creo que la mayoría de nosotros decimos eso. Es igual el Señor. El Señor lo único que pide de nosotros es obediencia. Una obediencia real a su palabra. Su deseo es que vivamos libres, hermano. Aunque vivamos en un mundo donde se está cayendo en pedazos, el Señor lo que necesita es que nosotros, sus hijos, vivamos libres. Sin ataduras, hermano, sin temores, sin engaños o dependencias enfermizas. Muchas veces, ¿qué es esto de vivamos libres? Vivir libres, hermano, a veces hay gente que está más presa en sus cárceles mentales que alguien que está preso en una cárcel. Está viviendo ya una vida totalmente diferente y aún todavía se siente preso. Yo no sé, creo que les comenté la semana pasada, yo puse, amado hermano, una imagen en mi estado. No sé quiénes lo vieron y estaba un burro amarrado a una silla plástica. El burro tiene la capacidad de agarrarla así y salir corriendo o montarse en ella y quebrarla, hermano. Y muchas veces así somos los seres humanos. Estamos atados a algo tan sencillo que lo podemos quebrantar, hermano. Si el burro agarra y se sube en la silla, la quebranta, la quiebra. De la misma manera nosotros podemos vivir libres en esta tierra, quebrantando ciertas cosas que nos están atando que no tienen nada que ver. O me va a decir usted que tiene más fuerza una silla plástica que el burro. Hermano, si el burro es un animal de carga, el burro es un animal fuerte. Y es por eso que pusieron esa imagen del burro atado a una silla. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros estamos atados a cosas que no tienen ni sentido. Como dice aquí, tenemos que ser libres, tenemos que estar sin ataduras, hermanos, sin temores. Es que mire, nosotros vivimos atados con temores. Es que si salgo aquí y si me roban, y si paso por aquí, si me asaltan, y si voy por aquí tal cosa, hermano, nosotros somos los que atraemos esos temores.
Perdón, dice que tenemos que vivir libres, sin ataduras, sin temores, amado hermano. La Biblia habla que Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué estar en temores. Dice que debemos de vivir sin engaños. ¿Por qué sin engaños, hermano? Porque nosotros tenemos aquí el manual, mire, el mayor instructivo lo tenemos aquí. Y si yo les he dicho que la Biblia tiene más de 24,000 promesas, usted si la lee, la debe de creer y no debe de vivir en engaños. Tuve el privilegio de platicar con el esposo de Bárbara, platicamos con Josué un buen rato. Y yo le hablaba a él de la palabra, hermano. Y le decía, mire, en tal lado, en tal versículo, en tal capítulo de la Biblia. Y sabe que fue bien bonito, ¿sabe por qué? Porque eso lo aprendí de mi pastor general. Porque esto fue sin engaños, hermano. Esto fue sin engaños. Yo le hablo a usted bajo la luz de la palabra, como mi pastor me enseñó. Y dice, o dependencias enfermizas. ¿Sabe qué, hermano? A veces ponemos nosotros la mirada en un hombre, en sus hijos, en el trabajo, en un amigo, en una amiga, en muchas cosas. Y se vuelve una dependencia enfermiza. Mire, aquí lucho yo con una situación, porque yo tomo mis decisiones y yo digo, esto voy a hacer y esto voy a hacer. A mí casi no me gusta que me estén consultando y me estén preguntando, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo hacer lo otro? Hermanos, si las decisiones las tiene que tomar usted. Entonces, a veces caemos en dependencias enfermizas, hermano. No poder tomar nosotros nuestras propias decisiones. En Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es una luz. Mire, hermano, el mandamiento es lámpara. ¿Qué pasa si no hay lámpara y se fue la luz? Está todo en tinieblas, hermano, está todo oscuro. Pero la Biblia dice en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Debemos de mantenernos en una disciplina, debemos de mantenernos en enseñanza, debemos de tener la Biblia o estar viviendo. Mire, hermano, antes el pastor donde yo iba antes decía, ¿qué están comiendo? ¿Qué pan están comiendo? ¿Pan sagrado o pan de la tierra? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿De qué están viviendo? ¿De las noticias? Ay, sí, hermano, es que mire, todo está caro. Una situación tan difícil, ay, sí, conseguir trabajo es difícil, hermano. Mire, la verdura, todo está caro. Está bien que lo comente, pero ¿cómo le explico? No estar uno con la gente igual, haciéndole entender que también tenemos el mismo temor. ¿Sabe por qué no? Porque yo no sé usted, pero a mí no me ha faltado nada. Bendito sea Dios, Él ha usado gente como canal de bendición para bendecir nuestra vida. Entonces yo no le puedo decir a usted que el Señor me tiene aguantando hambre, que sí estoy igual que todo el mundo, con miedos y temores de que aquí me va a pasar esto, aquí me va a pasar el otro. No, sabe que nosotros, desde que nosotros salimos en el carro o en la moto, cuando vamos con Josué, lo primero que hacemos es levantar nuestros ojos al cielo y decirle, Señor, guarda nuestra entrada, nuestra salida desde hoy y para siempre. ¿No cree usted que esa es una de las 24,000 promesas para usted? La Biblia dice que va a guardar su entrada y su salida, dice desde ahora y para siempre. Cuando usted se encomienda. En su gran amor el Señor nos enseña cuál es su voluntad por medio de las Escrituras, hermano. Pero la Biblia también dice que por falta de conocimiento pereció el pueblo. Hay muchos dichos que nosotros oímos y creemos que son bíblicos y no lo son. Ya les he contado yo que yo siempre viví segura de que la Biblia decía que no se mueve la hoja de un árbol sin que no sea su voluntad. Y yo lo repetía, hermano, y lo repetía, y eso no es bíblico. Y aquí dice que en su gran amor el Señor nos enseña cuál es su voluntad por medio de las Escrituras. Pero si usted tiene un bonito libro y dice, vieran, yo tengo un libro hermoso, ¿y cómo lo cuido? Compré enciclopedias y viera cómo las cuido, porque me costaron caras. ¿Y usted no las ha leído, hermano? ¿De qué sirve? Conozcamos la voluntad de Dios a través de la Biblia, hermano.
Dice en su palabra, quiero que me acompañe a Segunda de Reyes 17. En Segunda de Reyes 17, (17:12 al 17). Esto fue lo que nosotros empezamos a hablar la semana pasada. Esta es la segunda parte. 12. Y dice su palabra así: y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos. Mire, el Señor siempre nos está diciendo, volveos de nuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. Eso es lo único que tiene que hacer usted. Volver al camino del Señor, guardar sus mandamientos y sus ordenanzas, dice, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, dice la palabra, no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguiendo la vanidad, y le hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a manera de ellas. Mira, hermano, el Señor siempre nos dice, no te vayas por ahí. Deja esta amistad. No tal cosa, pero uno no mire. Y dice el 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de becerros y también imágenes de acera y adoraron a todos los ejércitos de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos e hijas por fuego, y dieron adivinación y agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, proclamándole a ira. Jehová, por tanto, se airó de gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. El 19. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Mire, hermano, el Señor ya lo había prohibido, pero nosotros entramos en una terquedad, hermano. Nosotros, mire pues, nosotros somos igual que nuestros hijos con nosotros. Así somos nosotros con Dios. ¿Qué le dice usted a su hijo? Mira, esas juntas no te convienen, no te vayas por ahí. Si te encuentran en la esquina te van a agarrar como todo. No, pero yo no fumo, no, mijo, pero estás con ese grupito. Entonces, ¿sabes qué? No te juntes con ellos. El Señor nos dice, anda por los buenos caminos. Deja ya las costumbres que tenías de antes. Tené obediencia. ¿Y sabe qué hace uno? Lo contrario. Entonces, a veces nosotros nos enojamos y decimos nuestros hijos no nos hacen caso. ¿Y sabe qué dice Dios? ¿Qué cree usted que dice Dios? Estos mis hijos no me hacen caso, no me obedecen. O sea, mire, al final nosotros estamos haciendo lo mismo que nuestros hijos, solamente que se lo estamos haciendo a Dios. Vemos que las personas que buscaron respuestas en estas cosas lo hicieron porque abandonaron los mandamientos de Dios y porque no confiaron en Él. Mire, aquí lo que yo le quiero resaltar a usted es que aquí el problema es que usted abandone los mandamientos de Dios. Desde el momento que usted abandona los mandamientos de Dios, ¿qué le puedo decir? Usted puede decir, mire, yo no he matado y la Biblia dice que no debo de matar, pero ahí hay 10 mandamientos que cumplir. Entonces dice que los hijos abandonaron el mandamiento de Dios, se salieron de las reglas, ellos empezaron a hacer lo que querían, pero ¿sabe qué es lo que más le duele a Dios? Y dice, y porque no confiaron en Él. ¿Sabe qué es lo más duro, hermano? Cuando nosotros le decimos algo a nuestros hijos y no se lo cumplimos. Y ellos confiaron en nosotros. Es que hoy lo voy a poner de este lado. Nosotros podemos juzgar a un montón de personas, podemos quejarnos de nuestros hijos, pero nosotros mismos estamos haciendo lo mismo con Papá Dios. No estamos siendo obedientes. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos ver
ahí sí que como dice, ¿verdad? La Biblia, vemos la viga del hermano y no vemos la paja del hermano y no la viga de nosotros. ¿Sabe qué es una viga, verdad? Una viga es un grosor, ¿verdad? Es bastante grueso, y la paja, que es algo muy pequeño. Entonces, ¿sabe cuál es lo que pasa? Es eso, que nosotros no obedecemos, abandonamos los mandamientos de Dios y ya no confiamos en Él. Hermano, si Él le dijo que le va a suplir, Él le va a suplir. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Y eso es lo que nosotros no tenemos la costumbre de esperar. Somos muy desesperados y queremos todo para allá. Pero mi pregunta es ahora al contrario. ¿Será que usted le está haciendo caso a Dios para que el Señor le responda? Porque cuando usted está disciplinando a su hijo, lo que usted espera es que su hijo haya aprendido la lección y haga caso. ¿Será que ya aprendimos la lección, hermano? Yo tuve una crisis horrible. Perdí todo, hermano. Lo perdí todo. ¿Y sabe qué? Un día 30 de junio nunca se me va a olvidar. Ese día 30 de junio, ahí está Roxana. Creo que ahí está Roxana todavía. Ese día 30 de junio, yo tuve un problema con alguien de la familia. Mire, hermano, me llegó a gritar un montón de cosas que a mí me lastimaron como ser humano. Y no se me va a olvidar porque era un feriado. ¿Y sabe por qué no se me olvida? Porque yo estaba en ayuno ese día. Y me llegó a pegar una maltratada que usted no se imagina. ¿Y sabe qué hice yo? Me fui a hincar a mi cama. Yo tenía visita en la casa. Me fui a hincar a la orilla de la cama de mi nieto. Y le dije, Señor, le dije. Yo estaba pasando una situación de hambre, hermano. Muchas de las cosas que ella me gritó eran ciertas. Me dijo, regresaste derrotada, muerta de hambre. Y literal, hermano, yo estaba pasando una de mis peores crisis de hambre. Y yo me hinqué, mire, hermano, y le dije, Señor, si en verdad tú existes, y si en verdad yo soy tu hija, y si en verdad tú dices que yo soy tu elegida, y que yo tengo una misión que cumplir, yo ya no quiero seguir pasando esta situación que estoy pasando. Y sabe qué, hermano, lo que el enemigo usó para maldición, y siempre lo digo, porque usó a esta persona para que me maldijera y me dijera un montón de cosas y toda la gente se me viera pues y me avergonzó delante de muchos. El Señor lo usó para bendición. Porque desde ese 30 de junio en adelante, yo empecé a creer en el Señor. Es que aquí la situación es que uno empiece a confiar en Dios. Yo empecé a confiar en Dios y a ponerme en las manos de Él, fíjese. Porque entonces dije, ya no tengo fuerza, yo ya no puedo más. O sea, y empieza su cuerpo a decir, o su mente, y yo ayunando, hermano. Sí, Señor, yo te sirvo. Yo ayunando, ¿y qué pasó ahí, verdad? Entonces, mire, hermano, vine yo, oré, y desde ese día para adelante, pareciera que el enemigo lo que quería era destruirme. Pero ¿sabe qué pasó? De ese 30 de junio en adelante, mi vida dio un giro completo. Yo ya no aguanté hambre y empecé a subir, pero yo empecé a ser obediente. Yo empecé a confiar en el Señor. Hay personas que cuando tienen procesos de enfermedad, hermano, o procesos como lo que me pasó a mí, ¿sabe qué dicen uno? No, mejor me voy a ir a que me hagan una limpia, que me hagan esto, que me hagan lo otro, hermano, en vez de confiar en Dios. Si mire, aquí no hay más poderoso que Dios. Aquí no hay nadie que tenga más poder que Él. En las diferentes escrituras que encontramos se menciona que las personas que cometen estas prácticas provocan la ira del Señor, hermano. Quiero que sigamos en Segunda de Reyes, pero que busquemos 21, 6. Y mire, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira.
Yo lo que le quiero decir es que muchas veces nosotros hacemos cosas por nuestra ignorancia, por nuestro temor, por nuestro miedo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que aquí no hay mayor que Dios, no hay más grande que Él. Entonces dice aquí, en el 6 hasta adelante, y dice, el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Es que el Señor se molesta, hermano, que usted en vez de poner la confianza en Él, la tenga que poner en un humano o en cosas, pues. En Crónicas 33:6, segunda de Crónicas, dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agoreros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Claro que el Señor se enoja, hermano. Claro que el Señor se enoja que nosotros, como decía ahí, pongamos la confianza en alguien más que no sea Él. En Isaías 47:9 dice su palabra. Mire, hermano, es tremendo poner la confianza en alguien más que no sea el Señor. O darle la gloria a alguien más que no sea el Señor. Si a usted alguien lo ayudó, dígale gracias, Señor. Y gracias a fulanito, Dios lo bendiga. Pero antes de cualquier cosa, usted le debe de dar gracias a Dios. En Isaías 47:9 al 15, dice, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Oiga, orfandad, viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Es que mire, hermano, yo no sé si eso tiene un proceso, si tiene un tiempo de vencimiento, yo no sé, pero según lo que dice aquí, creo que sí. Dicen, todas sus fuerzas vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Ha escuchado a usted gente que dice, yo soy licenciado, yo soy teólogo, yo soy abogado? Eso no es malo. Pero dice, ¿por qué te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve? Hay cosas que uno oculta, hermano. Y lo vimos en Saúl porque estuvimos hablando de atrévete a caminar firme en la luz y vimos a un Saúl que hasta se disfrazó. Saúl teniendo al Espíritu Santo, estando al servicio de Dios, fue como ya Dios ya no le respondió y Saúl quería para allá las cosas. ¿Él qué hizo? Fue a consultar a una divina. Y aquí dice, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Hay mucha gente que solo quiere estudiar. La misma ciencia lo ha engañado, lo ha cegado, hermano. No le digo que sea malo, pero era lo que decía. No pongamos la confianza en eso. No vaya a decir usted, mire, me voy a agradecer que hasta que yo no me gradúe y yo no tenga estos diplomas, títulos, esto y esto, yo no me voy a quedar tranquilo. ¿Y si se muere? Dice, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Oiga, y dijiste en tu corazón, yo. ¿Ha escuchado gente que dice, gracias a Dios, dice uno, y la gente le dice, gracias a mi esfuerzo, si soy yo el que trabajo, si soy yo el que me lo compre, si soy yo el que esto, si soy yo lo otro, ¿verdad? Y dice, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Lo dice la Biblia, hermano, no lo estoy diciendo yo. Si usted me quiere, me acompaña en Isaías 47, voy en el 10 y el 11 dice, vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. De repente viene aquella enfermedad, hermano, y mire, se lo consume a uno.
Y dice el 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observaban las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Como yo le digo, el horóscopo, eso no tiene nada que ver, es lo que está diciendo aquí. Dice, te has fatigado en tus muchos consejos. ¿Sabe por qué? Porque yo se lo digo porque yo leía el horóscopo y yo me guiaba por el horóscopo. Entonces, dice aquí, mire, te has fatigado en tus muchos consejos, comparecerás ahora y que te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, o sea, los, ¿cómo le llaman a estos? Ay, se me fue ahorita. Astrólogos, creo, no sé. Ajá. Los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti, hermano. Nadie le puede pronosticar a usted. Y sabe que a veces ¿sabe qué hacía yo? Por eso le digo, lo hablo por mí. Yo compraba en enero, el primer día de enero salía nuestro diario, los periódicos de aquí. Y salía el horóscopo para todo el año. Y entonces ya en mi mentalidad está lo que dice aquí, mire. Los que observaban las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Entonces ya uno se lo mentaliza y sabe qué hace uno, abrirle puertas al enemigo. Abrirle puertas y empezar, no hombre, si en el primer mes decía tal cosa y en febrero decía tal cosa, y lo estoy hablando por mí. Disculpe si le estoy ofendiendo a alguien, pero yo se lo estoy diciendo por mí, porque yo le confesé en la primera parte de esto que yo vivía metida en lo que eran los horóscopos. He aquí que serán como tamo, dice, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de las llamas, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Mire qué tremendo, hermano. Lo único que el Señor quiere es que nosotros dejemos nuestra vieja manera de vivir y que nosotros podamos hacer las cosas de diferente manera. Y hay muchas otras escrituras en donde se nos identifica claramente que todas estas prácticas nos llevan a la destrucción. Hermano, todas estas prácticas nos llevan a la destrucción. En las siguientes escrituras aprenderemos que el Señor es el soberano y poderosamente tiene la victoria. Acompáñeme a Ezequiel 13. Vamos a ver en Ezequiel. Ezequiel fue un profeta muy usado por Dios. El Señor lo usaba por medio de sueños y visiones. A él fue el que se lo llevó a ver al valle de huesos secos y le preguntó qué veía ahí, y él solo miraba mortanda. Pero en Ezequiel 13, del 18 al 23, dice así: y di así, ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para manteneros así vuestra propia vida? Y dice el 19, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Oiga, ¿de quién está hablando? Se da cuenta que no habla de la gente que está fuera de la iglesia. Aquí la Biblia habla de su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que en las mismas iglesias, dentro de las mismas iglesias se mueve todo esto. Lea el 19, dice, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Quién es el pueblo de Dios? Hermanos, somos nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y dice, porque voy a llegar hasta el 23, por tanto así dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que
con que cazáis las almas al vuelo. Yo los libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. 21. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo, no a todos, libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Y dice hasta el 23, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinaciones, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Se da cuenta, hermano? Estamos viendo como la mujer jorobada. Estamos viendo que esto está entre el pueblo. ¿Quién es el pueblo que está en la iglesia, hermano? Aquí la Biblia no está hablando de la gente que está fuera de esto. Está diciendo que la misma gente, nosotros mismos, estamos metidos muchas veces en cosas que no tendríamos que estar metidos ya. Creyendo en cosas. Si a uno le dice, mire, hay gente que se enferma o que le pasa algo y lo primero que dice es, alguien me está haciendo daño. Yo digo que eso es una brujería. Hermano, ¿a quién le está poniendo usted su confianza? ¿En quién está poniendo su confianza? La gente lo podrá hacer, pero cuando usted le da su lealtad a Dios, eso no le va a caer a usted. En Hechos 8, 9, 24, dice su palabra, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente. ¿Escuchó lo que dije ahí, hermano? Se lo voy a volver a leer y dice, pero había un hombre llamado Simón, estoy en Hechos 8:9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia, en aquella ciudad y había engañado a la gente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Dice que él ejercía la magia y engañaba a la gente. ¿Se da cuenta lo que le estoy leyendo que dice la Biblia? De Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y dice, vamos a leer hasta el 24. A este le oían atentamente, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos y porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ahí está todo lo contrario, ¿ven? Ahora habla de Felipe y dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Aquí ya no habló de magia, aquí ya no habló de otros poderes. Aquí dice el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creó Simón mismo y habiéndose bautizado, escuche. Ese mismo Simón que habla el 9, que dice que ejercía la magia y que había engañado a mucha gente. Dice en el 13, ese mismo Simón, también creó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Sabe qué quería él? Él ya había salido.
pero él les ofreció dinero. ¿Sabe por qué? Porque vio que era más poderoso el que estaba con ellos, el que estaba sobre, déjeme veo sobre qué, que estaba sobre Felipe. Cuando él vio que estaba sobre Pedro y Juan el Espíritu Santo, hermano, y es que mire, eso pasa mucho. A mí a veces me llaman y me dicen, puede orar por mí, y de ahí me preguntan, hermana, ¿vio algo? ¿Usted percibió algo? ¿Será que me están brujeando, hermana? Si yo no soy hechicera. Yo lo que tengo es el Espíritu Santo, como lo tenía Pedro y como lo tenía Juan. Y entonces viene Simón, que era el que había engañado, y dice en el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Por qué les ofreció dinero? Porque él sabía que el poder que ellos tenían era más grande que el que él tenía. Entonces él quería regresarse a su camino de nuevo, porque dijo, si me dan ese Espíritu Santo y yo les doy dinero, voy a tener más poder. Escuchen la revelación y lo que yo les estoy diciendo. El 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder. Escuche, ¿se da cuenta? Para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, recibe el Espíritu Santo. Mire cómo hay gente que cree que uno es hechicero. Hay gente que se va y andan siguiendo gente, profetas, donde hay salmistas, ahí va la gente, ahí quiere ir la gente. ¿Y sabe qué quiere la gente? Que le impongan manos. Eso es lo que la gente quiere, que le impongan manos, que le den palabra, hermano. Así no se maneja esto. Mire lo que dice el 19. Dame también a mí este poder, dice él. Eso no es así. Para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, si no todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos los mismos dones. Y dice en el 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermano, esto no se obtiene con dinero. Habemos unos, y le digo habemos porque yo me considero entre una de ellas, y yo soy una hija nata de Dios. El Señor a mí siempre me ha usado. Mire, hermano, yo venía de una familia que mi abuelita me llevaba a mí a lo espiritismo. Sabe que yo desde muy niña, desde los 7 años, creo que a algunos ya les conté esta parte, a mí mi abuela me vestía de blanco, toda de blanco. Me ponía un cordón que le decían cordón de San Francisco de Asís, y a mí me llevaba a una escuela de espiritistas. ¿Sabe por qué? Porque dijeron que yo iba a ser medium. Porque yo tenía ese don. ¿Y sabe qué pasó ahí con mi abuela? Lo mismo que dice aquí. Que cuando viene Simón y ve que el poder del Espíritu Santo está en uno, entonces ¿sabe qué? Lo quieren meter a uno en otros rollos, hermano. A mí me llevaron a esa escuela. Yo me iba a morir, mire, a mí me dio como lepra cuando yo era niña. A mí me seguía la Llorona, yo la miraba a la Llorona. Y yo la miraba de blanco y le decía, mamá, ahí viene la mujer de blanco a traerme. Ahí viene. Yo fui muy perseguida por espíritus inmundos. ¿Saben qué? Por el don del Espíritu Santo que yo portaba, que yo soy una nata. Yo lo traía de naturaleza desde niña, hermano. Entonces sabe que a mí la gente siempre me llama, me busca para que empiece a hablar, y el Señor me empieza a revelar, hermano. El Señor me empieza a revelar. Entonces a veces yo le digo, mire, dice el Señor, que esto y que lo otro. Entonces ya la gente cree que hay un espíritu de adivinación en uno, pero déjeme decirle que no. Ese es el Espíritu Santo. Entonces dice el 20, entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Eso no se obtiene con dinero. Y el 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hay mucha gente que solo está buscando eso. Solo está buscando que le den palabra. ¿Y sabe qué? Cuando viene la exhortación, ahí sí no les gusta. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere escuchar lo que quiere que uno le diga. Y la cosa no es así. Y en el 22 dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
Hermano, nosotros no nos podemos poner a pensar cosas como esas. No podemos decir que tal vez sí, y si voy con una bruja, y si voy con el naturista, de todo modo nadie va a saber, voy a hacerlo en la noche. Sí, mire, Saúl lo hizo. Saúl se fue escondido, se fue disfrazado. Usted puede llevarse una gorra, unos lentes oscuros y que que supuestamente nadie la mire entrar, pero el de allá arriba, ese sí la ve. Y en Hechos 19, vámonos al mismo hecho, solo que 19, 18, 20, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es, mire, el arrepentimiento. Y dice el 19, asimismo, muchos de los que habían practicado, oiga, la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y el 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, llega un tiempo donde nosotros nos arrepentimos. Yo soy de esas personas que se arrepintió. Yo soy de esas personas que hice cosas malas, hermano. Pero mire, me pasó lo mismo que ellos. Y dice así mismo, muchos de los que habían. ¿Qué significa habían, hermano? Que eso ya pasó. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Quemaron delante de todos y echaron en cuenta de su precio. Hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así creía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, es que no hay nada en más que confiar. Mayor es el que está en el mundo que el que está en todo ese mundo oculto. Y en Hechos 13:4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, oiga, aquí ya no estamos hablando de nada de lo malo, dice, y entonces ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Mira, hermano, hasta en la misma iglesia, oiga, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire pues, yo no sé cómo usted no se da cuenta de esas cosas, pero este hombre dice que él era un falso profeta. Y como era judío, él se ha de haber presentado como que el Espíritu de Santo estaba sobre él. Y dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Se acercan a la gente prudente, hermano, y la empiezan a confundir. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Él deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted eso? Que ha llegado gente a quererle apartar su fe. Como diríamos en el buen chapín, a meterle cabeza, pues. A decirle que puede hacer otras cosas en vez de consultar a Dios. Y dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, oiga, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano.
El 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Yo conocí a una bruja allá en Peronia. Esa señora dice que les hacía trabajo. Yo la conocía, no iba con ella, sino que un familiar mío le taxiaba a esa señora y la llevaba. Y mire, era increíble, hermano. Conocí otra donde yo vivía. Esta señora tenía 3 hijas. Supuestamente a la gente le trabajaba para que no se dejaran como pareja y todo. Y las 3 hijas de ella no tenían marido. Y los nietos de ellas tomando. Unos en la cárcel. Hermano, un día cuando fueron a dejarle cosas a Chimaltenango, ya sabrá usted si usted anduvo alguna vez en eso, porque yo sí lo anduve. Andaban en Chimaltenango en ese templo, hermano, y ¿sabe qué pasó? La hija de esa bruja mayor, le estoy hablando de una bruja que mis respetos para mucha gente, ¿verdad? Mataron a la hija, mataron al yerno, mataron al nieto. Entonces, ¿dónde está la protección de ellos? ¿Dónde está, hermano? Mire lo que dice el 12. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, andando alrededor, buscaba quien lo condujese de la mano. Hermano, es como la Biblia dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Dígame usted, si esa señora era una de las mejores brujas, ¿por qué sus 3 hijas no tenían un esposo fijo? Y mire, las nietas igual. Y viene ese linaje con ellos. Los jovencitos ahora, los hijos de la muchacha que murió, unos han estado ya presos. Una es del LGTB. O sea, mire, hermano, se destrozó todo. Entonces digo yo, hermano, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo usted puede poner su lealtad en alguien que ni su vida puede conducir, pues? Yo dijera que usted en ese brujo pusiera su confianza, mientras que usted mire que es alguien que en realidad... Pero hermano, y dice el 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creó maravillado de la doctrina del Señor. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos andar metidos en estas cosas. Estarle diciendo a la gente, sí, mire, si quiere consulte, ¿verdad? Como el Señor no le ha respondido, ¿verdad? Entonces vaya, hermana, a algún lugar. No, hermano. Entonces dice, entonces creó maravillado de la doctrina del Señor. Yo le tengo que hablar a usted, yo no me puedo poner a hablar con la gente a decirle, sí, hermano, mire, todo está subiendo, en la casa no hay nada. Yo no le puedo decir eso, hermano, porque para la gloria de Dios tengo una alacena llena y de todo tenemos, gracias a Dios. Ayer nos sentamos con mi mamá y dijimos, mamá, ¿qué tenemos que comprar? Y dijimos, esto sí hay, esto también hay, esto también hay. Hermano, gloria a Dios. ¿Se da cuenta en quién hemos puesto nosotros nuestra confianza? A mí nadie me va a venir a decir que vaya a hacer esto, que vaya a hacer lo otro. Yo he creído en el mejor. Y me he dado cuenta que es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. La Biblia llama que nos arrepintamos, que nos alejemos de estos engaños y nos insta a buscar y a reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador. En Tito 3:3, mire, a mí me encanta Tito 3:3, porque la gente a mí me decía, vos que te sentabas a tomar con nosotros, vos que esto, le estoy hablando de mi niñez, cuando a mí me llevaban inconscientemente, hermana, yo le trabajaba a una bruja. Le trabajaba en el sentido que como la señora no podía escribir, era analfabeta, y mi abuela tenía muy mala letra, a mí me llevaban, hermano, yo escribía lo que ellos me decían. Y yo le estoy hablando de una niña de 7 a 9 años, hermano. ¿Yo qué sabía de lo que ellas estaban haciendo? Mientras que ellas estaban en sus ondas, me decían, a mí me daban una espátula y me decían, mira, tenés que limpiar toda esa cera para volver a poner candelas. Hermano, por Dios santo, ¿qué hemos hecho nosotros de nuestros hijos? ¿Qué hicieron ellos conmigo? ¿Sabe por qué? Porque sabían que el Espíritu de Dios estaba conmigo. Porque yo lo tenía de naturaleza. Entonces, ellas decían, es que ella va a ser medium. Y me decían, mira, no tengas miedo, no tengas pena, tú vas a ser medium. Pero mesa blanca, mija, de las mesas buenas, eso es mentira.
Pero dice en Tito 3:3 que es lo que yo me respaldo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que aún me señala. Y dice Tito 3:3 al 7. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Éramos, hermano, ¿qué es éramos? Tiempo pasado. Estábamos, se la voy a leer mejor en la versión de nosotros, porque esta es otra versión, y si usted está leyendo esa que yo tengo, aunque no sé si está leyendo o no, y si me está poniendo atención o no. Mire, no encuentro a Tito. ¿No lo has encontrado? ¿Dónde lo tenés? ¿En qué? Mire, hermano, se me perdió Tito. Y quiero leérselo en esta versión porque uno se acostumbra a leerlo en la Reina Valera. Número, mamá, dame el número. 12:12 no está. Bueno, se lo voy a tener que leer aquí porque el tiempo me está corriendo. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia, en la envidia. Hermano, así éramos nosotros. Bueno, yo le voy a hablar por mí, ¿verdad? Porque yo creo que usted no era igual que yo. Pero dice, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Yo era así. Vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos con otros. Mire, hermano, qué tremendo. Pero, aquí viene el pero, ¿verdad? Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó, dice, mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Hermano, cuando usted lava, ¿por qué lava la ropa? Porque está sucia, ¿verdad? De la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que justificados, nosotros somos justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Hermano, yo aquí no soy salva, pero mire lo que dice aquí: yo abrigo la esperanza de recibir la vida eterna. Yo sé que si yo permanezco, eso fui yo en otro tiempo. Mire, uno a veces critica a la gente y dice, ay, esta tan hipócrita, esta tan... Dice, mire que nosotros vivíamos en malicias, en envidia. Este es envidioso y nosotros también. Éramos detestables y nos odiábamos unos con otros, hermano. Yo así era. Y yo por eso le hablo por mí. ¿Sabe por qué? Porque yo no la puedo señalar a usted, pero a mí sí me puedo señalar. Pero si usted fue mejor que yo, la felicito, fíjese, hermano. Y dice, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué? Una de las más sencillas y claras verdades del Evangelio es la que más nos cuesta recibir. Se trata de la salvación, hermano. No basta en las obras, no basta que yo esté aquí predicando y que sirva aquí, que sirva allá, cuando yo tengo mis pecados por dentro. No, eso no basta, hermano. No va a bastar por obras. Uno no llega a ser cristiano por vivir una vida cristiana. No son las buenas personas las que van al cielo. Oiga bien, el hombre no se puede salvar por buenas obras, hermano. Todas las acciones justas son como trapos de inmundicia para Dios. No puede llegar a ser cristiano viviendo la vida cristiana por la sencilla razón de que no tiene poder en sí mismo para vivir una vida cristiana. No son las buenas, no son los buenos los que van a ir al cielo. ¿Sabe quiénes son? Los pecadores que se han salvado por la gracia de Dios. Nosotros que hemos seguido el evangelio del arrepentimiento. Las buenas obras no nos van a hacer merecedores. Mire, hermano, es que yo tengo niños apadrinados, yo diezmo, yo ofrendo, yo esto, lo otro. No importa, hermano, no es por buenas obras. Dice la palabra que si no son resultado de salvación las buenas obras, ahí donde hay verdadera salvación habrá también buenas obras. Dios no nos salvó por nuestras buenas obras, sino
conforme a su misericordia. La salvación es una obra de misericordia, no de justicia, amado hermano. Y quiero leerle la última cita que está en Isaías 64:6.